Muy bien. Le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que se unen a la transmisión en vivo que hacemos desde el templo de la Primera Iglesia Presbiteriana en Aguada. Hoy domingo 29 de octubre del año 2023, Día del Señor y día en que la iglesia se dispone a celebrar la Reforma Protestante. Qué bueno que podemos estar juntos los hermanos de la Iglesia Digital, juntos los que estamos congregados y congregadas de manera presencial en la iglesia. A los que están a distancia siempre le vamos a exhortar que la medida que pueda se acerque a la casa del Señor, porque presencial es mejor, pero Dios provee esta oportunidad para aquellos que definitivamente no pueden estar. Así que juntos, delante de la presencia del Señor, bajo el tema Vigor, nos reunimos para adorar al Señor y nuestra hermana Marisol Noriega será la directora del culto en esta mañana del Señor. Buenos días, hermanos. Ahora tenemos el culto de hoy. Preparémonos, Señor, con corazón, alma y cuerpo y mente para recibir el mensaje de hoy. En el culto de adoración de hoy domingo, titulado Vigor, tenemos el cántico de adoración, Me gusta estar en tu casa. Gloria a Dios. Amén. Ahora tenemos el llamamiento a la adoración basado en el Salmo 90. Tienes que hablar aquí. Tengo que hablar. Sí, tienes que hablar. Ay, perdón, es que yo hablo bajito. No, tienes que hablar. Tenemos el llamamiento a la adoración basado en el Salmo 90. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa desde siempre y hasta siempre. Desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Y el pueblo dice, para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño, el que nos despierta al amanecer. Somos como la hierba, comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día, estamos secos y marchitos. Permítenos comenzar el día con el corazón lleno de tu amor, para que toda la vida cantemos con alegría. Todos y todas dicen,
Permite que todo tu pueblo pueda, a través de las generaciones, pueda ver tu grandeza y tu poder, nuestro Dios, tu bondad. Bendice nuestro trabajo, sí, bendice nuestro trabajo. La oración de alabanza y gratitud. Señor Padre, maravilloso y misericordioso eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para deleitarnos, Señor, sentir fuerza y fortaleza, Padre Santo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre siempre. Amén. El cántico de alabanza, fortaleza mía. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de la angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Amén, Señor. La confesión de pecado, basado en Mateo 22, del 34 al 40. Y dice así su palabra. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los seduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. La oración comunitaria de pecados. Oremos al unísono. Dios, tu Hijo nuestro, Maestro Jesús, nos pide que te amemos y que amemos a otras personas. Sin embargo, en ocasiones olvidamos este mandamiento y hacemos injusticia en los judíos. Tratamos con diferencia a quienes tienen poder, mentimos, atentamos contra la vida de otras personas cuando les quitamos las cosas que necesitan para sobrevivir. Aborrecemos a quienes son diferentes a nuestra forma de vida y buscamos vengarnos cuando percibimos que alguna amenaza nuestro poder. Perdónanos, Señor, por no prestar atención a lo que nos dices tantas veces en las Escrituras. Enséñanos a amar de manera que nos amemos. Guíanos a amarte y a dar las gracias por todas las cosas que haces a través de una vida de servicio como la de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Alabado sea el Señor. Momentos de confesar los pecados personales, de rodillas quienes puedan.
Alabado sea el Señor. Ahora tenemos la seguridad del perdón. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, a cargo de nuestra pastora Marielis Barreto Hernández. Amada iglesia, definitivamente nuestra hermana habla bajito. A través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, queremos enfatizar un tema medular para hoy. Si ustedes estuvieron atentos a la confesión de pecados, se van a dar cuenta sin duda que Jesús fue perseguido, fue acosado, fue hostigado. Le querían hacer una trampa. Los religiosos de su tiempo y los políticos eran como los de hoy, hipócritas. Y querían atraparlo, como mucha gente trata de atrapar la iglesia y la religión en su hipocresía y en sus mentiras. Así que cuando a nosotros nos dé con ser hipócritas o mentirosos, recuerde que el maestro de maestros se las sabe todas y las va a coger ni siquiera en el aire. Así que usted cuídese de eso. Cuide a la iglesia de eso, cuide a su familia de eso, cuide al país. Mira cómo está el mundo. Está en guerra. En un estado había gente que murió a manos de alguien mientras se recreaban o simplemente estaban encerrados en su diario vivir porque la vida se les amenazaba, como le pasó a la de Jesús. Por eso necesitamos la fe, necesitamos la gracia, necesitamos una reforma del mundo, de tu vida, de la mía y de la iglesia del Señor. ¿Alguien está de acuerdo? Pero no hay reforma en el mundo, no hay reforma en la iglesia, no hay transformación en la vida y en las familias que no sean el nombre del amor. Y el nombre del amor se llama Jesucristo el Señor. Por eso a Él le acabamos de orar en esta hora, nos acabamos de inclinar, de arrodillar. Le acabamos de decir, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador o pecadora y que necesito de ti. Reconozco que sin ti no puedo hacer ni lograr nada. Necesito tu perdón, necesito tu libertad, necesito de tu amor. Para aquellos que pudieron con corazones contritos, humillados y con toda sinceridad orar al Señor y reconocer que sin el Señor no logramos nada, sin duda hay palabras de seguridad del perdón para ti. Así que yo quisiera que hoy el Señor encuentre en este recinto corazones dispuestos y disponibles a recibir su palabra y a ponerla en obra. Y sin duda eso es parte de la reforma de Dios para la humanidad, para tu vida y para la iglesia. Si estamos de acuerdo, en Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8 nos dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Pues para nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Como quienes buscan agradar a Dios, quien examina nuestro corazón. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberles sido cargas como apóstoles de Cristo. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Hoy el apóstol Pablo nos deja un gran legado. El evangelio se vive y se comparte con valentía y con amor, como una nodriza ama a sus propios hijos. Así nos ama el Señor. Ámalo tú de la misma manera. En Cristo Jesús y solamente en Él, tú y yo somos perdonados y perdonadas. Queremos celebrar el perdón pidiéndole a nuestros niños y niñas que se preparen para ir a la iglesia de la niñez. Todo está dispuesto, sus maestras, su lección, su merienda y todo para que la palabra de Dios le llegue justo a su corazón conforme a su edad. Así que le echamos la bendición a nuestros muchachos. Ellos son parte importante de nuestras vidas. Ellos son parte importante de la iglesia y esperamos por ellos y por ellas. Mientras los menos niños que nos quedamos aquí, según puedan y deseen, nos vamos a poner en pie y vamos a responder el amor de Dios como esa nodriza que ama, cuida y cría a sus propios hijos. Y yo te voy a pedir que le digas al que tienes más cerca, si lo quieres hacer: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y dará vigor a tu alma, y dará vigor a tu vida, y dará vigor a tu cuerpo, y dará vigor a tu mente, y dará vigor a tu existencia, y dará vigor a la iglesia. Cuando el Señor nos pastoree con su amor siempre. Lo podemos cantar como respuesta al perdón. Iglesia, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Y esta promesa de Dios para su pueblo a través del profeta Isaías 58:11, es este verso que cantamos, sin duda se cumple de parte del Señor en nosotros, pero yo quisiera que la convirtamos en una oración para alguien que tú sabes que necesita que el Señor lo pastoree hoy, igual que ayer, igual que siempre. Si la persona está aquí, quieres acercarte, díselo, y si no está aquí, conviértelo en una oración. Yo estoy segura que esta persona a quien yo le voy a decir al Señor que le pastoree siempre, el Señor va a escuchar mi oración y la va a pastorear como lo ha hecho siempre. ¿Podemos convertir este cántico en una oración? Dile al Señor, Señor, pastorea, y dile el nombre de la persona siempre. Pastorea a la iglesia siempre. Pastorea en Gaza siempre. Pastorea a Israel siempre. Pastorea a esa persona a quien estoy pensando, por quien lloro, por quien clamo, a quien me duele lo que le pasa. Pastoreale ahora, mañana y siempre. Pastorea a la gente de Maine siempre. Y pastorea a este país siempre. Y pastorea mi corazón y el de esta iglesia siempre, especialmente ahora que nos acercamos a tu palabra vigorosa. Pastoreanos siempre, para cuando nos falte el vigor, recordemos que tú darás vigor a nuestros huesos. Tú darás vigor a nuestras vidas porque es tu promesa y tú cumples lo que prometes, Señor, por amor a tu nombre. Tú cumples lo que prometes porque nos amas. Tú cumples lo que prometes porque has tenido gracia para nuestras vidas. Danos el vigor que has prometido, Señor, cuando cantamos lo que creemos que tú nos pastoreas, cuando la vida no nos sonríe, cuando nos saca lágrimas, cuando nos saca dolor, ansiedad y angustia. Igual que cuando estamos en bonanza y nos llevas, Señor, a lugares de riego y a verdes pastos. Gracias, Señor, por pastorearnos siempre y darnos tu vigor. Pastoréanos siempre en el momento de la paz, pastoréanos en el momento de la guerra, pastorea a nuestros niños, pastorea a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos universitarios, pastoréales, Señor. Pastoréales la vida para que sean dirigidos por el buen pastor siempre a los lugares correctos. Pastorea los matrimonios y las familias. Pastorea a los que hoy están en tratamiento, a los que recibieron un diagnóstico, a los que están en el hospital. Pastoréanos siempre, Señor. Cuídanos siempre. Abrázanos siempre. Como esa nodriza que ama a sus propios hijos. Qué amor tan entrañable. Y casi imposible de imitar.
pero no imposible en tu nombre. Gracias por amarnos de una manera tan extraordinaria, Señor. Perdónanos y ayúdanos a responderte de la misma forma. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Ahora tenemos la oración de iluminación. Padre Santo, Padre bueno, alabado sea tu nombre. Ilumínanos, Señor, ilumínanos todo aquello, Señor, para que pueda haber paz en este mundo, Señor, para que las personas no sufran, Señor, para que nada les falte a los niños, Padre Santo. Ilumina este mundo, ilumínanos a nosotros, abre nuestros corazones, Señor, para recibir ese mensaje de paz y de amor que tú tienes para nosotros hoy. Alabado sea tu nombre. Amén. En la lectura de las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 34, del 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte de Nebo, en la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar grande de Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tus descendientes le daré. Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero tú no la cruzarás allá. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. Sus hijos de Israel hicieron duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplieron los días del llanto y de duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Alabado sea el Señor. Y ahora tenemos la programación de la palabra Vigor a cargo de nuestra reverenda Marieli Barreto Hernández. Nadie se asuste. Es que la tenía apagada la tablet. Esta es mi memoria. El 31 de octubre del año 1517, hace 506 años, un joven monje católico romano de nombre Martín Lutero expresó públicamente en una de las más importantes iglesias en Europa 95 razones por las cuales la iglesia en el poder debía ser reformada. Antes que alguien piense lo contrario, esta predicación no es en contra de la iglesia y mucho menos en contra de la iglesia católica romana, sino es un mensaje a favor de la obra de Dios en la iglesia de todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Según escribiría el teólogo católico, precisamente Juan Arias, en su libro El Dios en quien no creo, él escribió y comparto con ustedes: la iglesia que yo amo es la que prefiere decir que Cristo es la iglesia y no que la iglesia es Cristo. Diciendo esto, lo que estamos afirmando, amada iglesia, es que este mensaje es sobre el Señor de la iglesia. El que llama, el que guía, el que dirige, el que ama, el que salva a la iglesia. El Señor nuestro, el que está aquí, el que vive aquí, el que nos espera en cada ocasión para que su iglesia se reúna para adorar su nombre y salir a servir. Entramos para adorar y en su nombre salimos a servir. Así que hoy queremos afirmar en el nombre del Señor de la iglesia que hoy es día de la reforma protestante, de una reforma, de una forma nueva que ocurrió y que siempre está pasando en la iglesia del Señor. Cambios, transformaciones, renovaciones, pero siempre en el nombre del Señor para su gloria y para nuestra bendición. La reforma o hablar de cualquier tipo de reforma no es hablar de cambios por cambiar o cambios que tienen que ocurrir porque sí o porque a alguien se le ocurrió. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de asuntos y de planes que Dios trae a su iglesia, muy bien planificado y orquestado por el Señor del universo. Y cuando eso ocurre, entonces las cosas son diferentes y podemos enfrentar, viabilizar, abrazar y aceptar los cambios de una manera muy distinta a lo que a veces nosotros solemos hacer. Este mensaje del Día de la Reforma es para la iglesia que ha sido, es y será siempre reformada por la gracia de Dios. Precisamente uno de los postulados más conocidos de esta celebración de la Reforma Protestante, que incluye a la iglesia presbiteriana a la cual pertenecemos como parte de la familia reformada, de su historia y de su fe, es Ecclesia Reformata Semper Reformandam. Esto es, la iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios y el llamado del Espíritu. Quiero repetirlo para que se nos grabe muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios y el llamado del Espíritu. Cualquier reforma, iglesia, cualquier cambio, transformación o novedad debe ser por obra del Espíritu Santo de Dios. Así que reformarse y la reforma de la iglesia fue algo de Dios por el Señor para su iglesia. Es un llamado del Señor conforme a su palabra. Y esto es bien importante recalcarlo hoy, porque de esa manera nos ayuda a afirmar la presencia del Dios Trino y Uno en medio nuestro, Dios Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo en su iglesia. Así que este asunto de hablar de nuestra historia como iglesia reformada y de lo que vendrá como parte de esa historia es un asunto de Dios, de su favor, de su gracia, de su voluntad, de su amor, de su bondad en el Señor y para el Señor. Y digo esto porque cuando hablamos de una iglesia reformada, que se reforma conforme al Espíritu de Dios, es porque el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. El Espíritu de Dios no es solamente una novedad cuando llegamos los domingos en la mañana para el culto de adoración. El domingo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, donde habita y cohabita con Dios. Y si Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y es parte de nuestra vida y nosotros también respondemos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando le adoramos, no solamente le adoramos en la iglesia un domingo, sino que la adoración es una vida y un estilo de vida dirigidos por el Señor y hacia el Señor. Y cuando entendemos eso, podemos entender mejor que en la iglesia presbiteriana sí hay Espíritu Santo de Dios. Que hay gente que te pueda decir no, porque no hay un mover del Espíritu. Eso es mentira de la religiosidad. Y total religión significa religar, volver a ligar al ser humano con Dios. Esa es la etimología de la palabra religión. Y a veces hablan de que los presbiterianos son religiosos. Claro que somos religiosos, igual que nuestros hermanos católicos, igual que las iglesias independientes, porque la religión es religar, volver a ligar al ser humano con Dios. Pero el Espíritu decide, como soberano que es, cómo se va a manifestar dentro
y fuera de la iglesia del Señor. Y el Espíritu habita en ti, y habita en tu mente y en tu corazón, y se supone que habita en tus decisiones y en tus acciones. Y aquí también habita el Espíritu Santo de Dios. La adoración no le pertenece únicamente a la iglesia, te pertenece a ti como iglesia del Señor. Y cada uno como iglesia, cuando venimos a adorar, entonces es la adoración de todo el pueblo de Dios. Cuando cantamos, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando estamos trabajando, adoramos al Señor. Cuando estamos sirviendo, adoramos al Señor. Cuando estamos en la liturgia, sea muy espontánea o sea más dirigida, también estamos adorando y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque la adoración a Dios es el corazón tuyo y mío humillados delante de la presencia del Señor. No con la altivez de algunas personas que adoran pendiente al que está al lado de lo que hace, dice y deja de hacer. La adoración es nuestro corazón inclinado al Señor. Y como lo que Dios hace y es precisamente a un corazón humillado y dirigido hacia Él prevalece, entonces hoy es día de afirmarnos como iglesia reformada, siempre reformándose conforme a ese Espíritu Santo de Dios que obra en cada una de nuestras vidas. Así que la reforma es ese obrar de Dios, esas transformaciones del Dios que no cambia, a lo largo de todos los siglos y de todos los tiempos, en todas las mentes y personas, de tal manera que el Espíritu siga trabajando mucho dentro de la vida de la iglesia. Pero no solamente la reforma es para la iglesia, es para tu vida personal, es para tu vida familiar, es para este país y este mundo que sin duda lo necesita. Y la reforma no son cambios por cambiar, sino como mantenernos dentro del plan de Dios, que siempre es bueno, agradable y perfecto. La reforma a mí me parece, y lo comparto como su pastora, es bastante desafiante, porque si hay algo a lo cual tú y yo a veces le tememos y no siempre lo abrazamos como tal vez deberíamos, son los cambios. Y yo soy la primera que lo puedo confesar. A veces los cambios le tenemos temor. A veces los cambios nos incomodan, nos dan mucha ansiedad y mucho estrés. ¿Alguien tiene esa vivencia conmigo? Lo podemos saber cuando cambian nuestros cuerpos, nuestra edad, nuestros hijos crecen, cuando cambiamos de trabajo, cuando tenemos que cambiarnos de una casa, cuando la salud cambia. Y nos empezamos a cuestionar, ¿estará Dios ahí en esos cambios? Pero ¿acaso Él no es el Señor de la reforma, que reforma todas las cosas? Podrá la vida cambiar, pero Dios permanece para siempre. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. La vida va a cambiar, pero Dios permanece para que tú permanezcas en el Señor. ¡Aleluya! Así que podemos, sin temor a equivocarnos, hablar de reformas, de transformaciones, de renovaciones. No en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. Y hablar de reforma en el siglo XXI, en medio de las guerras y de las luchas, es hablar de la reforma igual que en el siglo XVI, cuando había muchas luchas y muchas guerras de la misma manera. Pero el tiempo de la reforma no era ni se quedó con Martín Lutero hace siglos, sino que el tiempo de la reforma es hoy. El tiempo de la reforma es hoy. Porque la iglesia debe aprender a mirarse muy bien por dentro, a ver cómo la historia ilumina nuestra historia de hoy. Con esto quiero decir que en el tiempo de la Reforma Protestante particularmente, la iglesia estaba abusando de su poder. La iglesia era poderosa, la iglesia de turno fue manipuladora, la iglesia mintió, no usó bien la palabra de Dios y otros privilegios que tenía. Lamentable y lastimosamente, 506 años después pasa lo mismo. La iglesia de Dios toda a nivel global es poderosa porque tiene el poder de Dios, pero también lamentable y lastimosamente abusa, manipula, miente para obtener lo que desea y sobre todo hacer como lo desea. Y si no, en Puerto Rico tenemos un partido político religioso tratando de hacer leyes religiosas y tener un país religioso. ¿Habrá algo peor que eso?
Unas abusan del dinero, otras de los votos, otros de las leyes, otros de los estilos de adoración y otros hasta manipulan a la gente con su asistencia a la iglesia. Creemos tener el control y el poder sobre la gente, sobre las vidas, las teologías y las creencias. Por eso los púlpitos y los micrófonos hay que tratarlos como lo que son. El altar, el lugar más alto y con todo el respeto y la dignidad que solo viene de Dios. Y quien no lo sepa hacer, mejor quítese. Quien no lo pueda hacer en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, quítese del camino. Y quien no se quite, la iglesia lo tiene que quitar o la tiene que quitar en el nombre del Señor. Esas son las valentías que trae la reforma del Señor. Hay gente eclesiástica que quiere dominar y lograr a su antojo en todas las esferas. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de todo lo que se llama iglesia del Señor. Lamentablemente los cristianos hemos sacado de yo no sé dónde, será del infierno mismo, un sentido de superioridad sobre las personas que no pertenecen a ella, con discursos rayados en la centralidad de cualquier cosa menos Dios y su palabra. Y esto era lo que pasaba en tiempos de la Reforma Protestante y han pasado 506 años. Al ver las dificultades que la iglesia estaba causando por abusar de sus privilegios y de su poder, la Reforma Protestante se enfocó en 5 aseveraciones importantes que resumen la Reforma Protestante. La iglesia tiene que moverse solo por la Escritura. Sola Escritura, solo por la fe en Dios, que es la única que salva. No salva a nadie más que no sea la fe en Jesucristo. Todos esos otros inventos de salvación son inventos puramente de la manipulación humana. Solo salva Jesucristo. Y la fe en Jesucristo ni siquiera te salva tu fe. La fe que tuvo Jesucristo para ir a la cruz por ti. Se trata de la fidelidad del Señor, ni siquiera la nuestra. Se trata de su gracia. Se trata de que esto es únicamente en Cristo y alrededor de Cristo. Nuestra salvación es por Cristo y para Cristo. Y lo que somos y tenemos por el Señor, no por mérito alguno de ninguno de nosotros. Y si la iglesia aprende a hacer todo para la gloria del Señor, entonces estamos en el camino correcto. Así que la Reforma Protestante pretende centrarnos en Dios y en su palabra, en la fe y en la gracia y en Cristo Jesús. No en otros inventos humanos, no en leyes humanas, no en leyes religiosas inventadas por la manipulación, el abuso o la maldad del ser humano. Y eso no es nuevo, hasta Jesús lo vivía y lo tuvo que enfrentar a los religiosos y a los políticos de su tiempo. La Reforma, con estas olas y toda su historia, nos deja saber que la vida de fe y la vida eclesiástica es un asunto enfocado y dirigido por el Señor y no por nosotros. No gira en torno a los seres humanos en el sentido de salvación, porque obviamente, claro que gira en torno a los demás, al servicio y al amor a los demás. Sino que cuando nosotros nos movemos, lo hacemos como dice la palabra. En el Señor vivimos y somos y nos movemos. Libro de Hechos. En el Señor vivimos y nos movemos y somos. En el Señor vivimos y nos movemos y somos. Así que cuando usted tenga que hacer algo, recuerde ese verso. Me muevo en el Señor, vivo en el Señor y soy en el Señor. Cuando usted tenga que tomar una decisión, yo vivo, me muevo y soy en el Señor. Solo por su fe, por su gracia. En el nombre del Señor, para la gloria de Dios. Y buscando y escudriñando en las Escrituras de manera correcta, por supuesto. Y una de las cosas que a mí me gusta de la reforma, y soy reformada y usted también como presbiteriano, es precisamente la accesibilidad de las Escrituras para el pueblo. Para que Dios hablara en el idioma del pueblo. Y no solamente a través de un ser humano, sino que todo el pueblo tuviera la Escritura en sus manos y la pudiera internalizar y tener para sí. Como es Jesucristo, la palabra viva de Dios accesible a todos y cada uno de nosotros. Hoy cuando queremos hablar de la iglesia reformada, no queremos olvidar las familias reformadas. No queremos olvidar al ser humano que Dios reforma, que eres tú.
No queremos olvidar que este país necesita una reforma y que este mundo necesita una reforma del Señor, siempre en el nombre de Cristo, a través de su gracia y en el nombre del Señor, y con las escrituras correctamente interpretadas. Hay iglesias que se las traen con las escrituras e inventan a tutiplén. Yo no sé por qué ni cómo, yo jamás me atrevería a hacer eso, y el día que tal vez lo haya hecho, espero que haya sido por pura ignorancia y no con el conocimiento y la maldad necesaria que yo creo que algunos lo pueden utilizar. El desconocimiento de las escrituras no es parte integral de ser una iglesia reformada. Para eso la iglesia estudia, para eso la iglesia se prepara, para eso la iglesia envía a sus líderes a estudiar. Y si no, sáquelos del púlpito. No le dé oído, no se los preste. Présteselos al Señor. No deje que nadie le mienta diciendo, es que en la iglesia presbiteriana solamente es lo que dice el pastor o la pastora y los estudios. Esto es del Espíritu Santo de Dios, porque bastante que cuesta y duele. La iglesia no habla disparates. Y la iglesia reformada no lo hace. Y la primera iglesia presbiteriana en Aguada tampoco. Mucho menos. Apláudala al Señor. Dicho esto, puedo afirmar sin temor a equivocarme, segura de que ustedes están de acuerdo conmigo, que la iglesia hoy sigue necesitando una reforma. Ser reformada, tener una forma nueva, transformada, renovada y cambiada, con el fin de descentralizar de la iglesia y sus actos egoístas o inadecuados, puramente humanos, que se nos filtran siempre por algún lugar, porque el ser humano que tú y yo somos así. Por eso confesamos los pecados en el culto de adoración, porque no somos buenos, bueno es solamente el Señor. Porque a veces corremos el riesgo de hacer y decir cosas que están fuera de la voluntad y de la presencia de Dios y de las Escrituras y de la gracia y de la fe y de la gloria del Señor. Así que este mensaje, mi hermano y mi hermana, es para ti. Lo preparé con amor, como siempre. Y les quiero confesar que con un poquito de coraje. ¿Se me nota? Tú eres la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Él es el que nos ha reformado. Él es el que nos ha llamado a pertenecerle a Él. ¡Qué privilegio! Él es el que nos ha dado su fe y su gracia, su escritura y la gloria del Señor en medio nuestro, para que esta iglesia le responda al Señor como Él se merece y ha hecho con nosotros. Y tu familia también, y tu negocio también, y tu voz y tu boca, desde tu edad joven o desde tu edad adulta o desde tu enfermedad o desde tu sanidad. Estamos hechos para la gloria del Señor y responderle a Dios como Él se merece. Así que la iglesia de este siglo sigue siendo poderosa. Tú, donde quiera que Dios te lleve como iglesia del Señor, donde Dios te ponga, sigue siendo poderosa para hablar esa palabra que otra gente necesita. ¿Tú sabes cuánta gente necesita escuchar Isaías 58:11 de tu boca cuando salgamos del culto? En la iglesia yo aprendí que el Señor nos pastorea siempre, y yo quiero dejarte saber que el Señor te va a pastorear a ti en medio de la hospitalización, del diagnóstico del cáncer, de la operación, del sinsabor, de la cuenta pelada o de la agenda llena o vacía. Y eso se aprende en la iglesia del Señor. Aquellas mentes y corazones que se cierran a esa gran verdad, sin duda necesitamos reformas de parte del Señor. El ser humano la pasa tan mal que a veces hasta su fe se ve lastimada creyendo que Dios le abandonó y le dejó. Pero tú, como gente reformada, puedes hablarle lo que el Señor necesita. Y este país sin duda lo necesita. Puerto Rico cada vez está tan violento. La gente con sus sinsabores y nos ponemos a debatir por todas las cosas y nos divide desde un concierto hasta la lluvia. O sea, yo no entiendo este país a veces. Y en un país al cual pertenecemos, donde ya ni tranquilo la gente puede salir porque corren riesgo, pues sin duda necesitamos que la gente escuche a los reformados, a los que Dios le dio una nueva oportunidad de ver la vida a través de los ojos de Jesucristo.
Los cambios traen diversidad de reacciones. ¿Cuáles son? ¿Cómo tú reaccionas a los cambios, mi amado hermano y hermana? Cuando hablamos de reforma, nuevas formas, renovaciones y transformaciones, ¿cómo tú en lo personal trabajas los cambios? En tu vida privada, en tu vida colectiva, familiar, como país y como iglesia. Si específicamente hoy, por ser Día de la Reforma Protestante, hablamos de cambios en la iglesia, ¿cómo los ves? ¿Cómo los percibes? ¿Cómo los adoptas y los abrazas? ¿Los aceptas o los refutas? ¿Te enojas? Si yo me pusiera a contarle que son partes que a ustedes les interesan mucho, dejo de predicar y le encuentro un montón de cosas, le contaría. Pero no, eso no, el chisme no es de Dios. La realidad es que tenemos tela para contar de cómo las reformaciones, transformaciones y renovaciones, nosotros actuamos hacia ellas de manera muy diversa. Lo que quiero enfatizar una vez más, si tú me lo permites, hermano y hermana, es que cuando hablamos de reformas en la vida personal o colectiva, familiar, país, iglesia, sin duda, tratemos de verlo a través del filtro que nos enseña la reforma. Se llaman las 5 solas, solamente a través de Cristo, a través de la fe, a través de la gracia, a través de la Escritura, y que sea todo para la gloria de Dios. Lo que tengo que decidir mañana sobre mi familia, ¿resultará en la gloria de Dios? Lo que tengo que decidir mañana sobre mi trabajo resultará para la gloria de Dios. Lo que yo tengo que hacer mañana, con quien yo tengo que hablar mañana, resultará en que Dios se va a glorificar y otra gente va a poder ser y servirle lo que yo estoy diciendo de testimonio de que Dios está en el asunto. A mí me parece que es un excelente filtro que nos ayuda a escudriñar, discernir, sopesar y evaluar nuestras razones para los cambios y las reformas que Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Yo quisiera preguntarte, mi amado hermano y hermana, ¿has pensado en la posibilidad de que Dios quiera cambiar y transformar algo en ti por la razón en que tú sabes porque ya Dios te las dijo? En tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar. ¿Habrá algo que Dios quiera darle formas nuevas? ¿Y te has puesto a pensar la forma en que tú abordas esos cambios de tú a tú y de cara a cara con el Señor? ¿Te has puesto a pensar que esos cambios tengan razones, propósitos, maneras y metas? Para tratar de contestar estas preguntas, uno de los textos sobre el cambio que más a mí me sobresalta en el corazón, lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 34. Moisés está sobre el monte divisando las tierras que Dios le había prometido a él y a su pueblo. Contemplando, mirando, evaluando, meditando, tal vez orando. Pero hubo un cambio. Moisés no iba a entrar a esas tierras. Moisés no iba a entrar a la tierra. Él hizo todo por años. Y en las luchas más terribles y en los escenarios más terribles para entrar a la tierra. Y no, Dios le dijo, no vas a entrar. Hasta aquí llegaste, Moisés. Y yo quiero que por un momento usted trate de pensar las posibilidades de lo que sintió Moisés. De lo que Moisés imaginó. De lo que pensó, de lo que sintió, de lo que vivió, de lo que concluyó. Y yo no sé si a ti te pasa, pero usted sabe la cantidad de veces que uno hace algo y llega a un punto que tú dices, perdí el tiempo. Fui utilizada. Me usaron malamente. Dios me hizo hacer esto y perdí el tiempo. Usted se ha puesto a pensar cómo Moisés se pudo haber sentido. Y usted se puede poner a pensar que a lo mejor lo que usted hizo era o no era de Dios. Que a lo mejor no fue la voluntad de Dios y que Dios lo quería en otra ruta o en otro camino. O tal vez como Moisés, donde Dios cumplió sus promesas, pero con un tiempo particular para Moisés y su cumplimiento llegó. ¿Se ha puesto usted a pensar que no todo en la vida nos toca? Y déjeme decirle, hermano, yo quiero ser bien honesta con ustedes, esta palabra es para mí. Primero que nadie, por eso me da trabajo decirla. Porque a veces uno quisiera lograrlo todo, hacerlo todo, que todo fuera perfecto, que nada falle. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Si yo lo he dicho todo, lo he hecho todo, no sé qué más hacer. Y es como si a veces no vale la pena en la familia, en la iglesia, en la vida. Pero cuando tú te sientas tal vez como Moisés, quizás en lágrimas o con coraje y dices,
pero lo que hice fue para la gloria de Dios. Lo que hice fue con vigor. Lo que hice le dio fuerzas y salud a alguien, pues valió la pena aunque el próximo paso le toque a otro. Porque al fin de cuentas Juan el Bautista le abrió el camino a Jesús. Terminó decapitado, pero le abrió el camino a la salvación y la vida. No todo nos toca. Nos toca tener fe, vivir en gracia, usar las escrituras correctamente y que todo lo que tú y yo hagamos sea alrededor de Cristo y para la gloria de Dios. Lo demás, Dios se encargará. Y si tú y yo somos gente reformada y somos gente del Espíritu Santo de Dios, Dios se encargará. Por lo tanto, en Cristo todo vale la pena. Nos toca tener coraje, sonreír, llorar, trabajar de más mientras otros están sentados. O tal vez las cosas no salieron en tu casa como tú creías, en tu matrimonio como tú creías, o quizás enviudaste muy temprano, o tal vez querías hijos y no tuviste, quizás te querías casar y no lo lograste, pero la vida en Cristo siempre vale la pena. Quizás querías estudiar otra cosa y Dios te desvió el camino, pero si lo hiciste para la gloria de Dios, valió la pena. Dios se encargó de hacer una reforma, un cambio de planes. Nunca me muevan esto de aquí, ¿vale? Siempre me lo dejan aquí. Un cambio de rumbo, de dirección, de razones. Si es dirigido por el Señor, vale la pena. No lo entendemos hoy, lo entenderemos después. Yo no sé si Moisés lo entendió. Yo me pongo en su lugar y le digo que me sobrecoge el corazón porque yo hubiese terminado tan peleada con Dios. O sea, tú me traes hasta aquí. Encima de eso estoy mirándolo todo y no me vas a dejar entrar. Pero no le tocaba a él, le tocaba a Josué, a quien Dios le dio la sabiduría del Señor a través de Moisés. Ve que lo que hacemos en el Señor vale la pena. Quizás no te tocó a ti, pero le tocó a tus hijos. Quizás no lo pudiste hacer tú, pero lo hizo tu hermano y tu hermana de la iglesia. Quizás fueron tus nietos, pero tú contribuiste porque lo hiciste para la gloria del Señor y en el nombre del Señor. Así que no te desanimes, hermano y hermana. Llora. Dios te enjugará las lágrimas. No te voy a decir pelea porque no vale la pena. Dios siempre termina ganando. Amén, dijo Tite. Alguien que como yo pelea. Lo que me parece importante es que no hagamos las cosas por hacerlas, que no cambiemos por cambiar, que no llenemos cuotas por hacerlo o los ojos de otros a la expectativa. Hagamos todo conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero enfatizar que hay gente que se resiste mucho a los cambios, especialmente en la iglesia, que es el escenario donde más cómoda me puedo sentar a hablar, porque en tu casa lo sabes tú. En tu trabajo lo sabes tú. Y es interesante que nos resistamos a los cambios porque el ser humano siempre está cambiando. Siempre estamos cambiando. Hay quien se resiste a los cambios y hay quien establece cambio porque es muy inestable. El ser humano siempre está cambiando. En el caso de Moisés, no puedo ni imaginar sus sentimientos, pero Dios estaba ahí. Así que estoy casi segura que Dios le tuvo que haber hablado del tiempo, de la labor, de la edad que tenía y de quién iba a continuar la tarea que Dios comenzó a través de él. Y más importante aún, el pueblo no le pertenecía a Moisés, el pueblo le pertenecía a Dios. Así que si tu familia, tú siempre has dicho, es tuya, Señor, pues Dios va a hacer su voluntad en ella. Cuando la hagas y le das la pelea, Dios va a ganar, pero tú le dijiste, haz tu voluntad en mi vida y en mi familia. Porque tu familia y tu vida le pertenece al Señor, esta iglesia es del Señor, el país es del Señor a pesar de los pesares. Así que Dios va a hacer y se va a encargar porque Dios nos ama y sabe lo que tú y yo necesitamos y puede ver el futuro que tú y yo no conocemos. A través de Moisés hoy queremos hablar de la reforma protestante, porque Dios reformó a su pueblo, Dios reformó a Moisés y Dios te va a reformar a ti y a mí.
Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, leíamos en Deuteronomio 34, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Moisés hizo señales y prodigios porque las hizo Dios. Moisés tuvo una mano poderosa, era la mano poderosa de Dios. Moisés hizo hecho asombroso, era Dios a través de él. El pueblo era de Dios y no de Moisés. Si no hubiese sido Moisés, Dios iba a tener hechos asombrosos, mano poderosa y señales y prodigios. Así que este púlpito, aunque yo le digo mío, no es mío. Aunque yo digo mi iglesia, no es mía, es del Señor y tu vida le pertenece al Señor. Actuemos como gente reformada a quien Dios le ha dado oportunidades y nuevas formas, porque le pertenecemos al Señor. Sin Dios, Moisés no hubiera logrado nada. Y lo logró porque lo conoció cara a cara. Cambios, reformas, renovaciones, transformaciones, lo que Dios quiso hacer su voluntad. Y Dios siempre hará su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios siempre ha estado dispuesto a hacer señales y prodigios. Dios sigue teniendo una mano poderosa y hechos asombrosos. Y Dios sigue llamándonos a que nos relacionemos con Él como con Moisés, cara a cara, de tú a tú, a través de Jesucristo y de su palabra, de la fe y de la gracia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Día a día, en los momentos, en los encuentros, en la victoria, en la alegría, en el miedo, en el temor y en la lucha, por más grande y fuerte que sea. Hasta en las manos caídas, Moisés vio a Dios cara a cara cuando dos personas le levantaron los brazos para que el pueblo ganara la guerra. Y en los dolores más terribles que el pueblo le hizo pasar. Que mucha rabia Moisés tuvo que haber pasado con aquel pueblo de dura cerviz. Pero Dios estaba presente y haciendo a través de toda la obra que tenía. Siempre cuando hay cambios va a haber gente resistiéndose, gente oponiéndose, gente haciendo la lucha contraria y gente opinando. Nadie dijo amén. Aquí en la China o en Japón, como diría Willy. Y ante esos escenarios, Moisés, quien es hoy nuestro ejemplo de reforma, él hizo algo importante en su vida, o Dios hizo algo en Moisés que quiero compartir contigo. Moisés tenía 120 años cuando murió. Qué bueno que no vamos a llegar a 120. Sus ojos nunca se debilitaron. Moisés no perdió su vigor. Moisés nunca perdió su fuerza, su viveza, su eficacia. Moisés superó la debilidad. Tuvo energía, aliento, vitalidad, fue robusto, tuvo salud y era saludable. Era para volverse locos y se mantuvo saludable. Moisés es nuestro ejemplo de reforma y la reforma es traer vigor a tu casa, a tu hogar, a tu corazón, a tu mente, a tu cuerpo, a tu familia, a este país, a este mundo y por qué no a la iglesia del Señor. Hoy hablamos del vigor, hoy hablamos de reforma, hoy hablamos de fuerzas renovadas. Hoy hablamos de perspectivas nuevas, hoy hablamos de vitalidad, de viveza, de eficacia, de superar la debilidad, de energía, de aliento, de estar robustos y saludables en el Señor cuando nos relacionamos con Él cara a cara como hizo Moisés. Te pregunto, ¿esta iglesia tiene vigor? ¿En qué te basas para tu respuesta si es sí o no? ¿Esta congregación, la primera iglesia presbiteriana en Aguada, tiene vigor? ¿Sí y por qué? ¿O no y por qué? ¿Qué hacemos para ser vigorosa? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué reforma debe hacer Dios para darnos más vigor? Yo comentaba al consistorio que estuvimos reunidos, el cuerpo gobernante, el pasado jueves, que yo no me conformo. Y usted me ve haciendo, exhortando, pidiendo, echando brazos, porque sé el potencial de esta iglesia. Y sé que la falta de vigor no puede venir de Dios porque Dios, si le dio vigor a Moisés por 120 años, nos ha dado vigor a nosotros por 108 y lo que falta. ¿Qué te debilita? ¿Qué te roba el vigor? ¿Qué hay que superar para que siempre seamos una iglesia vigorosa?
¿Qué debilidades hay que enfrentar? ¿Qué reforma Dios debe seguir haciendo en nosotros? ¿Qué reformas debe hacer Dios en tu casa, en tu familia, en tu mente y en tu corazón para que tú digas, soy una persona con vigor? Y no con cualquier vigor, con el vigor de Dios en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve ser un país débil o una iglesia débil? Qué mucho hay que luchar cuando se nos debilita la familia. Qué muchas situaciones debilitantes hay a nuestro alrededor y entran a nuestro interior robándonos el vigor y la fuerza. El pasado miércoles aquí en la iglesia tuvimos una extraordinaria actividad de prevención de cáncer. La iglesia se vistió de rosa porque nuestros corazones están vestidos de rosa. Hicimos un cambio miércoles. Y tuvieron una experiencia de tanta bendición porque tuvimos 5 sobrevivientes de cáncer contándonos 5 testimonios cada uno, sin restricciones de tiempo, desde su corazón, sin ningún libreto, sino desde su vivencia. Eso no se nos hubiese dado un domingo porque se nos fue 1:30. Además, el espacio era tan íntimo y era tan propicio para tantas cosas tan hermosas, no que no ocurriera un domingo, sino que así Dios quiso esa reforma para nosotros este año. Tuvimos sobrevivientes de hace 16 años, como gente que hoy está recibiendo tratamiento, que están aquí en la iglesia y que siguen luchando por la vida, por el vigor. Todos recién operadas, con quimioterapias actualmente. Todas las personas que nos hablaron del vigor que Dios les ha dado a través de su experiencia de vida. Para ellos se llama cáncer. ¿Cómo se llama para ti la vivencia más terrible que estás teniendo y para la cual necesitas una reforma y que Dios te regale el mismo vigor que le ha regalado a estos hermanos y a estas hermanas? Se puede llamar enfermedad, se puede llamar desasosiego y Dios, igual que a ellos, te da vigor. El vigor se traduce también como salud y Dios les está dando salud. Porque aunque su cuerpo esté quebrantado, ellos y ellas coincidieron todos en que están superando la depresión porque no están solos, tienen familia, tienen iglesia y sobre todo tienen a Dios, aun cuando hay una enfermedad azotando su cuerpo. Si Moisés es nuestro ejemplo de reforma, estos hermanos y hermanas también lo son. Son gente a quien Dios está usando para recordarle a la iglesia lo que la iglesia es y tiene que seguir haciendo, dando vida y vida en abundancia, dando todo lo que por gracia ella ha recibido. Y esta iglesia lo hace. Esta iglesia es una iglesia saludable y cuando notamos que no hay salud, le caemos como el que apaga fuego. Ante el cambio climático, el basal para reciclar. Ante comunidades empobrecidas, el basal para ahorrar. Ante inundaciones como las de ayer o casas destrozadas por huracanes, nosotros tenemos la oportunidad de hospedar gente que viene a trabajar casas en Puerto Rico. Hacer cosas que a veces muchos puertorriqueños no quieren hacer. Ante el mundo falto de paz y del evangelio, Operación Niño de la Navidad. Se nos acercaron por un grupo de jóvenes en una escuela, tiene carencias y necesitaba cosas de higiene y la iglesia está recogiendo para darle y llevarle a esos niños no solamente las cosas que necesitan, sino una buena oración y un buen abrazo, aunque no huelan bien. Y el montón de cosas que yo pudiera estar 2 horas más predicando para dejarles saber cómo la iglesia sirve. Una iglesia vigorosa es una iglesia actualizada, avivada, que tiene vida y comparte la vida que ha recibido, que tiene salud y comparte la salud que ha recibido de Cristo Jesús. Así que esta iglesia es una iglesia vigorosa. Aunque sea Tite la única que esté de acuerdo conmigo. Quiero ir terminando citando a un teólogo de nombre Walter Brueggemann que me gusta muchísimo, experto en Antiguo Testamento, que dice: la tarea profética de la iglesia es decir la verdad a una sociedad que vive en ilusión, denunciar en una sociedad que practica la negación y expresar esperanza en una sociedad que vive en desesperación. La iglesia reformada, que siempre se está reformando, es vigorosa. Una iglesia donde no da espacio a chismes, a malas intenciones, a hipocresías ni mentiras, es una iglesia vigorosa.
Una iglesia que habla la verdad en Cristo Jesús es una iglesia vigorosa. Una iglesia que le dice no a la guerra en todas sus manifestaciones y sí a la paz es una iglesia vigorosa. Una iglesia que le cierra las puertas al fundamentalismo y al fanatismo religioso y político es una iglesia vigorosa. Una iglesia que no tolera y denuncia el maltrato es una iglesia vigorosa. Una iglesia que no acepta ni vive en prejuicios es una iglesia vigorosa. Una iglesia que no es indiferente a la necesidad del ser humano es una iglesia vigorosa. Una iglesia que no practica tratos preferenciales o superiores a otro ser humano es una iglesia vigorosa. Una iglesia que vive en Cristo por la fe, por la gracia, las escrituras y para la gloria de Dios es una iglesia vigorosa. Porque el vigor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así que somos una iglesia reformada que siempre se está reformando conforme a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Nada de esto lo vamos a lograr nunca si no tenemos el ingrediente, el antídoto, la razón más grande para lograr no solamente el vigor, sino cualquier reforma que Dios quiera seguir haciendo en esta iglesia. Y se llama el amor. Para lograr lo que hoy estamos proponiendo, ama a Dios sobre todas las cosas, dijo Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios en todo lo que eres y hagas, en todo lo que decidas y te corresponda hacer, que Dios se encargará de siempre ponerte en una situación donde tengas que amar a tu vecino como Dios te ama a ti. Felicidades, iglesia. Hoy es día de la Reforma Protestante. Que así lo vivamos con vigor, con el vigor de Dios en nuestras vidas. Señor, agradecemos la oportunidad de recibir tu palabra. Tu palabra siempre es interesante. Ella jamás retorna tras vacía porque ella trae el poder de tu amor, el poder de Jesucristo, el poder de tu presencia, Señor. Gracias por lo que vas a seguir haciendo a través de esta palabra. Dale a la iglesia la entereza. Dale el espíritu como le diste a Moisés, Señor, de hacer lo que nos toca en cualquier escenario, por más difícil que sea, ante la gente más imposible, pero que siempre prevalezca tu gracia, tu fe, tu amor, tu compasión y tu presencia. Ayúdanos a estar dispuestos que aunque no nos toque hacerlo todo, lo que nos toque hacerlo bien para la gloria de tu nombre. Y hacerlo sobre todo en el nombre de Jesucristo y en nombre del amor. Porque haciendo esto siempre habrá salud, habrá sanidad y habrá fuerzas y habrá vigor. Permite en el nombre de Jesús que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Por los méritos del único que los tiene, Jesucristo el Señor. Que así sea, Señor. Amén, amén y amén. Nos ponemos en pie quien puede y si Dios te habló, te voy a invitar a que le digas al Señor, tú estás aquí, como siempre, pero también estás en mi corazón. Y si alguien dice, Dios no está conmigo, no está en esta situación, es un buen momento para afirmar esa presencia de Dios. Te invito, si quieres hacerlo, a que levantes tus manos, a que levantes tu corazón, a que levantes tu voz al Señor. Y le vas a decir, Señor, tú me vas a dar salud, porque yo necesito vigor y el vigor es salud. Tú me vas a dar amor, porque yo necesito vigor y el vigor es amor. Tú me vas a dar a Cristo. Tú me vas a dar fe, me vas a dar oportunidades de poder ser transformada para el bien de tu voluntad en mi vida, para el bien de tu voluntad en mi familia, Señor, en el nombre de Jesús, para el bien de tu voluntad en esta iglesia. Así que con nuestra fe puesta en ti, Señor, alcanzamos tus bendiciones y tu vigor, y alcanzamos la salud y la transformación y la reforma que tú nos tienes hoy, mañana y siempre. Si estamos dispuestos, hacemos esta oración al Señor en esta hora, que así sea. Amén. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Siento tu caminar. Me mueves entre el pueblo, trayendo salida. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, sentimos tu caminar, Jesús. Siento tu caminar.
mueves entre el pueblo trayendo sanidad, Jesús. Te mueves entre el pueblo. Santo tú eres, Jesús. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformada yo seré. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Cántalo, iglesia. ¿Te parece bien? Dile al Señor que Él se está moviendo aquí. Que nos sane, que nos dé vigor. Señor, escucha el clamor de tu iglesia. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformada yo seré. Y sé que transformada yo seré. Y sé que transformada yo seré. Reformados seremos en el nombre del Señor y para su gloria. Que así sea, amada iglesia, y que Dios haga lo que tenga que hacer. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Acabo de recibir un mensaje de una pastora a quien quiero mucho, que se llama Mabel Malave. Y dice: buenos días, hermoso mensaje de parte del Señor a través de sus labios. Gracias, Dios la siga bendiciendo. La estaba viendo mientras me preparaba para ir a la iglesia. Si Dios le habló a esta pastora, yo espero que te haya hablado a ti. Pero de nada sirve que Dios nos hable si no lo ponemos en práctica. ¿Estamos de acuerdo? A mí Dios también me habló porque yo necesitaba la palabra que Él nos da a todos nosotros, y parte de esa palabra es invitarle a ustedes a ofrendar. La iglesia ofrenda no porque sí, sino porque es parte de la adoración, y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. La adoración incluye ofrendar porque es un acto de fe donde reconocemos que lo que somos y tenemos viene del Señor. Así que tenemos la oportunidad de hacer la ofrenda especial del mes por motivo de lo que empezamos a celebrar este mes, que era la comunión mundial. Podemos hacer las promesas, los diezmos, ofrendas regulares, usar los sobres que usted traiga de su casa, los que hay en el templo, o usar el sistema de ATH móvil marcando al 787-312-7715. Lo importante, hermanos, que ofrendemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que somos al Señor,
que nos da vigor. Ofrendamos con alegría. ¿Lo quieres cantar, iglesia? Juntos, cual hermanos, fieles de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ay, que así sea, siempre. Amantísimo Padre, recibe estas ofrendas hoy, que sean usadas bajo tu nombre, Señor, para que sean utilizadas con tu mayor propósito, Señor, y repartida a aquel que la necesite. En tu santo nombre. Amén, amén, amén. Vamos a orar otra vez, aunque el Señor lo escuchó, pero vamos a orar para que se escuche, ¿está bien? Amantísimo Padre, estamos a ti ante tu presencia, Señor, para que recibas estas ofrendas, para que sean usadas en tu voluntad, Señor, y sean recibidas por toda aquella persona que la necesite. En tu santo nombre. Amén, amén y amén. Amada iglesia, pueden sentarte, por favor. Queremos en estos próximos minutos aprovechar muy bien el tiempo para invitarte al Bazar de Misión, que abre sus puertas de lunes a sábado, excepto los miércoles, porque estamos orando a las 10 aquí los miércoles, pero el Bazar abre sus puertas de lunes a sábado de 9 a 12 y es una grata experiencia. Hace calor, se nos moja a veces hay que trabajar con clientes difíciles. Fuera de eso, es extraordinario el Bazar. Usted puede adquirir artículos usados en buenas condiciones y a precios bajos, lo cual ayuda a su economía. Puede donar si no quiere comprar y puede ayudar a otros a que reciban un buen servicio. El bazar no es solamente vender, es un espacio sagrado que Dios nos permitió tener para ayudar a nuestra comunidad más cercana, especialmente de Guaniquilla, que es la comunidad donde está la iglesia y que no es una comunidad pudiente. Además, la diversidad del ser humano se vive en el bazar. Allí sabemos de necesidades y tratamos de suplirla mediante ofrendas o mercancía del mismo bazar, como ustedes saben, y sobre todo con el amor y la oración. A veces nosotros quisiéramos que ese montón de gente que va al bazar venga a la iglesia, pero como pasó con Moisés, es lo que Dios diga. Uno hace el trabajo y Dios se encarga de lo demás. Así que si usted quiere unirse a esa bendición que es de esta iglesia, pues entonces vaya al bazar si puede hacerlo. Un día, una hora, 2. Hay gente que ni recuerda que existe el bazar. Hay gente que ni se acuerda que los miércoles aquí oramos, pero se acuerdan de otras cosas. Fantástico, la mente provee para todo. A mí me gustaría pedirle como su pastora que traten de tener el bazar en su agenda y usted dice, yo no puedo venir definitivamente a trabajar, pero puedo donar.
Puedo promocionarlo, puedo compartir en Facebook, puedo darle un like a un post para que la gente lo vea de mi comunidad y así el bazar se promocione y otra gente venga. Y yo creo que estamos haciendo la tarea con eso, aunque físicamente usted no pueda venir. Y usted dice, me sobraron una peseta, se la voy a dar al bazar porque ellos hacen mucho con esos chavitos, ¿ves? Y tienen que arreglar el techo. Cositas así. Dios provee para todas las cosas. Como Moisés no nos toca todo, pero hoy nos toca bregar con el bazar. Amén. Y déjeme decirle, hermanos, que le estamos exhortando que si usted puede, dentro de su capacidad, usted se una al bazar como voluntario y que tenga el culto de oración que ahora forma parte de la agenda del bazar. Miércoles a las 10, la pasamos extraordinario. Dios nos habla, reímos, aprendemos, oramos, la palabra la pasamos en comunidad, comemos, tomamos café. O sea, hay tantas vivencias hermosas que si usted tiene ese espacio de tiempo, venga. Ayer yo hablaba con una persona que me dice que se me olvida, porque cómo se te va a olvidar el culto de oración y yo todos los domingos de Calilla anunciando lo que es esto. ¿Qué usted cree? ¿Se podrá? ¿Sí? ¿Cómo usted me puede ayudar? Porque es que yo sola no puedo ya. ¿Ves? A lo mejor usted dice, a mí me gustaría que fulano venga porque creo que puede venir. Pues usted lo llama por teléfono el martes, llámelo a las 7 de la noche, interrúmpale la novela. Y lo invita para el culto, no tengo pon, búsquelo. O sea, hay distintas maneras de ser serviciales y si hay algo que caracteriza a esta iglesia es ser servicial. Esta iglesia yo se la he hecho a cualquiera. Para los que estén en Facebook, apúntenme esa porque hay mucha gente de otras iglesias que nos ven. Gloria a Dios, se lo dice a su pastor que Marielis dijo que esta se la echa a cualquiera. Esta iglesia es amorosa, es servicial, es puntual, es cooperadora. Pues vamos a demostrarlo todos los días en nuestras vivencias, incluyendo el bazar y el culto. ¿Podrá ser? Perfecto, gracias, amado. El bazar está en Facebook, el bazar está en TikTok. Busque las redes porque la mayoría de ustedes la usa. Es raro la gente que aquí no use las redes sociales. Queremos también invitarle a que cada miércoles a las 10 tiene un tema diferente por mes para poder ubicarnos en términos de lo que queremos proyectar. Este mes se llama Viviendo en Gratitud. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en el mes de Celebramos la Acción de Gracia. Y el próximo domingo, en nuestro horario regular, nos reunimos para empezar a las 9 y tenemos Santa Cena el próximo domingo por ser el primer domingo de mes. Invite gente, invite a sus hijos, sáquelos de la cama si están durmiendo, como yo hice esta mañana con Caleb. Es tarde, no te puedes quedar durmiendo, vamos para la iglesia y así nosotros nos podemos congregar y tener casa llena. ¿Les parece bien? Hay un proyecto corriendo que agradecemos muchísimo a las personas que han cooperado y si usted tiene la oportunidad de mirar un momentito atrás de usted, mire qué linda se ve esa mesa que está allí. Mire qué hermosa, llenita de cajas y no está más llena porque a lo largo de todo este mes hemos recibido cajas y nuestra hermana Ari se la ha llevado para trabajarlas en su centro de acopio que es en la Inter de Aguadilla. Ya estamos en fechas finales, el próximo domingo es la fecha final para este proyecto, pero Aris nos va a explicar. Aris, por favor. Bien, muy buenos días, hermano. Operación Niño en la Navidad, voy a estar recibiendo cajitas hasta el 5 de noviembre. Yo lo que hago es que llevo las cajas a la Interamericana porque yo soy la coordinadora de Operación Niño de la Navidad en la Interamericana. De allí se lleva a un centro de entrega, que es la Iglesia Rey de Reyes en Aguadilla, y de ese sitio las cajitas salen para Atlanta. Es en Atlanta, Georgia, donde entonces se distribuyen al resto del mundo. Quiero decirles que las cajitas no se tocan, que fue una de las preguntas que me hicieron, porque el primer paso es que usted ore. Cada caja representa a un niño que Dios lo puso en su corazón. En la cajita debe haber artículos escolares, artículos de higiene y un juguetito. No importa la edad. Un niño, usted piensa que un niño de 10 a 14 años no va a jugar, pues quizás ese es el único regalo que reciba en su vida. Después que haga eso, nuevamente ore. Por eso las cajas no se tocan, porque el contenido entendemos que Dios se lo puso en su corazón. Así que este es el proceso. Voy a estar hasta el día 5 de noviembre recibiendo cajas aquí. Nuestros hermanos Soti y Javier, por iniciativa propia, compraron cajas promocionales. Si usted todavía está interesado y necesita una caja una cajita, pues al final del culto yo voy a estar allí para entregársela.
Las cajas promocionales son las de cartón, que hay algunas allí, que Ari repartió el primer día, gracias. Recuerde que si usted desea usar una de plástico, también lo puede hacer. Y si tiene duda en qué consiste el proyecto, qué puede echar y qué no, hemos promocionado en el Facebook de la iglesia una lista de lo que se debe, pero Aris me parece, ¿verdad?, que está dispuesta a... ¿Velo? Que es importante que nada líquido esté ahí. Pero cualquier duda al final del culto, me imagino que Ari la puede contestar en aquella área. Y gracias, hermanos, por participar con alegría y con entusiasmo. Tenemos aquí, queremos anunciar que en estos días cumplió una hermana de Sol que se llama Iraida, 77 años, y que... ¿Yo me salté los cumpleaños? Sí. ¿Qué me salté? ¿Los anuncios? Pero ya usted sabe que va a buscar a la iglesia en Facebook, en TikTok, en todos lados, en todas las redes. Anunciamos que Marta Galarza Vázquez, que es la mamá de Noel, a mí me da miedo anunciar esto, Noel, porque es lo mucho que tú vas a durar, 91 años, Noel. Te amamos y queremos que dures más, porque la iglesia te necesita. Vigoroso, sigue caminando y haciendo ese ayuno interminable para que dures muchos años más en la iglesia. La mamá de Noel cumplió 91 años y nos gozamos, Noel, muchísimo. Queremos, hermanos, también anunciar que estamos orando por la familia Pérez de Moca porque falleció un joven que se llama Roberto Pérez, tenía 31 años y dice que era el asistente de gerente de Firehouse Up en Aguadilla. Y queremos orar por esta familia que sin duda está enlutada. Queremos orar por la salud de Irán Ortega, el hermano de Madeline, de Sonia, de Mirna, el suegro de Jessica, y oramos por él por motivos de salud. Y oramos por Esperanza y Nilda, y esta petición es de parte de Milagro. Creo que son tus hermanas Milagro, si no me equivoco, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues vamos a estar en pie, si usted puede, por favor, para orar. Sé que debe haber otras peticiones. Yo le voy a exhortar encarecidamente los domingos que usted recuerde este papelito y los ujieres lo hacen llegar. Oramos al Señor en esta hora y presentamos también la petición que usted tenga aún cuando no haya sido escrita. Señor amado, nos vamos de este lugar con mayores expectativas de las que veníamos, porque a lo mejor alguien vino triste y se puede ir alegre. A lo mejor alguien llegó con depresión y se puede ir liberado. A lo mejor alguien llegó enfermo y puede salir sanado para la gloria de tu nombre y por tu bendición y tu obrar en nuestras vidas. Sin duda, lo que sí estamos seguros, Señor, es que queremos que tú sigas trabajando en nosotros para vivir como personas, familias, país e iglesia reformada por ti, trabajada por ti, siempre con una nueva forma, y nuestra nueva forma es el amor de Jesucristo. Ayúdanos y enséñanos a amarte sobre todas las cosas. Y cuando tú dices todo es todo, no nos reservemos nada, Señor, y perdónanos cuando lo hacemos. Y ayúdanos de la misma manera a amar al próximo como tú nos amas a nosotros. Que no se nos olvide, que no lo saquemos de la mente como a veces hacemos con el culto o el bazar, porque el amor es lo más importante sobre todas las cosas. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y necesitamos que tú estés presente en nuestro caminar por el desierto, como le pasó a Moisés con gente difícil, como las alegrías de la vida y las bendiciones que tú nos das infinitas. Necesitamos que tú bendigas a las personas que hemos mencionado en sus cumpleaños y en su necesidad de salud, así como las no mencionadas, pero que en tu nombre, en esta hora, clamamos a ti por cada uno de ellos y de ellas. El mundo necesita paz. Puerto Rico necesita paz, Estados Unidos necesita paz, y qué mejor que acudir al Señor que reforma todas las cosas. Regálanos tu vigor, tu fuerza. Sustituye nuestras debilidades humanas por el vigor y la fuerza de tu Espíritu. Y así sin duda viviremos en la reforma del amor. Que tu bendición como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea en nosotros y a través de nosotros hoy y siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias por estar, nos dan la oportunidad de desfilar, nos despedimos en la salida y Dios me los bendiga a todos y a todas.